bien, me ha tocado el tema examinando o probando los espíritus. Me ha tocado el tema examinando o probando los espíritus. Considero un tema muy serio, pues estamos en un ambiente evangélico moderno en el cual lo que menos se quiere, escúchame bien por favor, lo que menos se quiere es pensar bíblicamente. Es decir, la emotividad y las expresiones han reemplazado a la exposición bíblica. Han colocado el compartir en vez de predicar la palabra. Han colocado el compartir en vez de predicar la palabra, olvidando que la Biblia se predica, amados míos. La palabra predicar es la palabra keruso. ¿Y saben lo que significa? Proclamar, elevar la voz, hablar con autoridad. Es el heraldo que lleva el mensaje del rey. No había diálogo ni negociación, era autoritativo y punto. Hechos 13:5 dice, y llegando a Salamina anunciaban, catagelo, la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué está narrando Hechos 13? El primer viaje misionero enviado por la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Anunciaban, catagelo. ¿Qué significa? Proclamar de manera solemne. No son payasos de circo. Es un sermón que arde. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino, había visto el camino del Señor y cuál le había hablado, y cómo en Damasco había, hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esa frase, hablado valerosamente, es parecía somai. ¿Y qué significa? Que no retiene nada. Apertura total de la verdad. No hay maquillaje. No hay maquillaje. Por eso los predicadores verdaderos se meten en problemas y son valientes. Escucha esto. Estos conceptos absolutos y contundentes parece que estamos definiendo en el ambiente evangélico moderno con estos conceptos algo fanático. Cuando nos escuchan ahora, no hay que compartir, sino hay que predicar la palabra. Y predicarla bien parece que fueran conceptos fanáticos. A gente que no tiene amor, parecen términos que se utilizan con gente que no tiene amor, entonces los que predican la palabra son acusados de que no tienen amor. ¿Y por qué pasa esto? Esta es la pregunta que debemos responder. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando algo absoluto, contundente, enfático, por qué pasa esto? ¿Por qué la gente piensa que hoy son términos fanáticos? No estamos hablando de la gente sin Cristo, estamos hablando de la gente en las iglesias. ¿Por qué piensan que son gente fanática? ¿Qué pasa? Si el mismo apóstol Pablo definió la iglesia como columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta más coherente, creo yo, es que estamos tomando en poco el mandato de examinar los espíritus, es decir, probar a la gente que dice hablar de parte de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Es bueno que vayas ahí. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica, preciosa iglesia. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Ven ahí, hermanos? Por favor, toda especie, esa palabra especie es o tipo, especie o tipo, es la palabra de mal. En el contexto se habla de la verdad, o sea, que el mandato es aléjense de la perversión de la verdad. Cualquier forma, escúchame bien por favor, cualquier forma de perversión a la verdad, sea amable, sea sonriente, sea emotiva, sea positivista, si no está argumentado por la palabra de Dios, usted y yo debemos alejarnos ya. Es un mandato, Cualquier perversión a la verdad. ¿Por qué esto es tan crítico para usted y para mí? ¿Por qué es tan crítico? ¿Por qué Dios nos llama a examinar los espíritus
o examinar a la gente que dice hablar de parte de Dios. ¿Por qué usted me tiene que examinar a mí hoy? ¿Por qué? Porque el mal entendimiento, escúchame bien esto, el mal entendimiento de la palabra de Dios y de su evangelio decanta en falsas conversiones. El mal entendimiento de la palabra de Dios y su evangelio decanta en falsas conversiones, aunque creas que eres salvo, en falsas prácticas, aunque se las adjudiques al Espíritu Santo, en falso amor a Dios, en falsa obra misionera, en falsa iglesia, en falso evangelismo, en falsos pastores. Es crítico. El llamado es, escúchame bien, al conocimiento bíblico. Claro, si no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a examinar cuál va a ser nuestro filtro? Esto se vuelve obvio para la iglesia cristiana normal. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cuál va a ser nuestro filtro? Pablo oraba por las iglesias así. Apúntalo al margen, por favor, Colosenses 1:9, que ya lo hemos leído aquí anteriormente. Por lo cual también, apúntalo, que quiero que me atiendas bien, apúntalo. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escucha, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Será importante el conocimiento? Efesios 1:17, apunta al margen, para que, otra oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en él. Me encanta esto, conocimiento de él, alumbrando los ojos en vuestro, me fascina esto, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Filipenses 1:9, apúntalo al margen. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y cuando escribió una carta a una sola persona, también enfatizó lo mismo. Filemón, el único capítulo que tiene, verso 6, dice, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay mucho en cada texto, pero lo que quiero que observes es que es contundente, mi amado hermano y hermana. Es contundente. Necesitamos conocer para examinar, dokimazo. Dicho sea de paso, los 4 textos que utilicé para tratar de argumentarte lo importante que es que una iglesia tenga como prioridad la enseñanza bíblica, el conocimiento correcto. Estos 4 versos son extraídos de las 4 cartas que Pablo que las hace en la prisión, en su primer encarcelamiento en Roma. Hay una necesidad urgente de conocer para discernir. Si yo tengo esto en mente, ¿están bien hasta ahí? ¿Están bien hasta ahí? Si yo tengo eso en mente, o sea, que es necesario que el conocimiento bíblico doctrinal sea principal en una iglesia, es decir, los púlpitos no sean llenos de psicología emotiva, sino de Biblia, que la enseñanza de la palabra sea prioritaria y que las experiencias pasen a ser filtradas por la palabra y no al revés. Si yo veo la necesidad de tener la palabra de Dios en alto como el fundamento apostólico original y puntual en la iglesia, pues como ya definimos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Piensa conmigo, ¿a qué se dedicaría Satanás y sus huestes si yo sé que el conocimiento es prioritario, que la verdad bíblica es prioritaria para la iglesia para poder tener el mandato de examinar a todo espíritu, a toda gente que dice hablar por el Señor? ¿Cuál sería el trabajo de Satanás y sus huestes? Respuesta: distorsionar la verdad.
¿Están conmigo aquí? ¿O ya los mareé? ¿Todavía? Muy bien. Si logramos que la verdad sea diluida y el cristianismo relevante sea místico, popular y emotivo, dejando atrás la verdad absoluta de la Escritura, amados, en ese colador pasa un camello. Dos cosas más. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, puedes apuntarlo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y escucha esta frase, y a doctrina de demonios. Aquí no está hablando, amados, aquí no está hablando que los falsos maestros digan, ¿cuánto amo a Satanás? ¿Cuánto me gusta hablar cosas demoníacas? No, de eso no está hablando, todos huirían de ahí. Lo que está diciendo es que los demonios trabajan en las falsas enseñanzas. Escuche bien esto. Detrás de una distorsión bíblica, es decir, de argumentos que se levantan en contra de Cristo y su palabra, detrás de eso está Satanás y sus demonios. Amados, el nombre de Dios está al mismo nivel. Escúchame bien esto, porque tenemos que tomar solemnidad lo que es la Biblia, la Escritura, y tenemos que tomar solemnidad y respeto, porque nuestras iglesias tienen que ser pura Biblia. La palabra de Dios está al mismo nivel que el nombre de Dios. Salmo 138:2, la parte segunda, la parte B, dice, porque has engrandecido, Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre, escucha esto, y tu palabra sobre todas las cosas. Eso es uno, eso es uno. Satanás y sus huestes están detrás de la falsa enseñanza, eso es uno. Pero lo segundo es que se vuelve obvio que mi batalla espiritual, y esto es por lógica de comprensión de lo que estamos hablando, si sé que la falta de conocimiento no me va a llevar a examinar bien, y sé que Satanás está detrás de toda falsa enseñanza, la lógica es que la batalla espiritual no sea botar demonios ni espantar espíritus. Claro, mi lógica me lo dice. Si yo sé que la prioridad es la enseñanza, que si yo si alguien distorsiona la verdad, no voy a poder examinar bien y en ese colador va a entrar todo. Entonces mi batalla central no se define en andar botando espíritus, ser un pastor que esté botando espíritus. Mi prioridad se tiene que colocar en armas espirituales. ¿Para qué? Para dar argumentos y colocar pensamientos de la palabra de Dios que derriben las fortalezas creadas por la mentira de las falsas enseñanzas. 2 Corintios 10:4, lo puedes tomar, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra, escucha, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo.